La hipocresía, pase social. Y el viejo médico sonreía regocijado, recordando toda la aventura aquella que le había hecho dueño de una cuantiosa fortuna mediante, eso sí, muchas artimañas y no pocos fraudes. Y surgía en su mente la figura de la chicuela divina, aquella que la madre le confiara en los últimos momentos de su vida para que cuidase de su hacienda y de su honor. ¿De su hacienda? ¿Quién puede cometer la tontería imperdonable de cuidar la hacienda ajena? ¿Cuántos de estos, después de una administración escrupulosa y honrada, a base de la más sana y legal conciencia, con muchas monedas en las arcas, corren ante los tribunales a presentar demanda contra su tutor? ¿Y cuántos también no hacen correr entre los amigos la temible voz del robo? Y en cuanto al honor, ¿qué le importa a él? El tipo de mundo, el tipo corrido, el honor de una gentil muchacha que puesta está a su alcance, como si le hubiera creído tonto para dejar escapar tan bonita y fresca presa. La chica por fin y al cabo de algún hombre debería ser, y antes que entregarla en ajenas manos, era preferible que le quedase a él con todo y galana fortunita. Y surgía ella en su pensamiento con todas sus cantidades que le había hecho reír, con toda su belleza de flor temprana que le había hecho caer anonadado a sus plantas de reina, y el recuerdo arrancábale su suspiro. Quizás su alma le engañó, quizás habíale amado más de lo que ella imaginábase. También él le había adorado con toda la fiebre de sus años, donde ardía una virilidad próxima a declararse en derrota, a declararse vencida. Pero ¿por qué ella, cuando fue la hora de las cuentas amigables, se alzó plena de furia, temblando de coraje y llamándole ladrón, falso y cuantas cosas más? Enrostrándole sus hijas, esas hijas que eran como alcancías donde él hubiese depositado todos los dineros escapados del patrimonio de ella? Y aún le parecía escuchar sus sollozos y sus maldiciones. No te vayas a deshonrar, hija mía, yo solo aspiro tu bien, tu dicha. Yo me casaré contigo. Yo no olvidaré jamás que fui quien rompió tus pudores y tus virginidades, y que es mi deber presentarte ante la sociedad como mi mujercita, la gentil mujercita que bien pudo ostentar el nombre mío tan orgulloso y tan ahurcolado de prestigio. Cállese, vejete miserable. ¿Se imagina usted que si fui suya fue por un profundo y loco amor? ¿No comprende que en aquel momento decisivo triunfaron su audacia y sus fuerzas, y que yo no fui más que una tímida corza en manos de un victimario y en manos de un espantoso verdugo? Y después de guardar un silencio recatado que me han impuesto las conveniencias, ¿cree que aceptaría como un galardón dar mi mano a un bicho asqueroso de su especie? ¿Y qué más opróbido que llevar como un baldón infame el nombre de un parricida? ¿Y qué horror sería para mi conciencia poner en manos de un canalla de su especie todo aquel dinero que le costó sudores y congojas y hasta hambres a la buena mujer de mi madre, aquella ingenua mujer a quien usted logró engañar con su apariencia de santo, hasta el grado de haberla hecho loca y después procurándole la muerte muy disimuladamente, para recibirme en sus brazos abiertos como las alas membranosas de un vampiro, para succionarme toda la sangre hasta verme ahora lívida, exánime, muerta moralmente y próxima a caer vencida para siempre físicamente? Vuélvame lo robado, o lo denuncio, viejete miserable. Estás loca, hija. ¿Quién podría hacerte caso? ¿Acaso mi nombre no está bien sentado y tiene la aureola del prestigio?
¿Crees tú que yo sería capaz de cometer una maldad abiertamente, siendo lo mejor tener una apariencia de santito para escudarme y así cometer cuanto se me venga en gana? Se reirían de ti. Yo soy muy buena persona, así te dirán, y en el casino, entre el círculo de mis amigos, te dirán que soy un perfecto caballero, y que si fuera cierto que hubiese cometido todo eso contigo, era mi deber de hombre despierto aprovecharme de la ocasión, y a pesar de lo que pudieran decir, cualesquiera de esos hubiera hecho lo mismo, hubiérase comportado igual. Lo mejor es que lleguemos a un acuerdo, o que nos separemos amigablemente. Yo no podría darte nada más que un poco de dinero, y esto por cariño y por deber. Lo haría, podríamos decir, paternalmente, porque tu patrimonio nada ha quedado después de la muerte de tu madre, y aquí tengo documentos donde consta eso. Y su mano amarillenta sacaba de entre una gaveta unos papeles amontonados, unos documentos falsos, hechos por un abogado de tan buena conciencia como él. ¿Usted regalarme dinero paternalmente? ¡Ladrón! Nada quiero con usted amigablemente. Me retiro para siempre de su casa, de esta casa donde usted vive y que es mía hasta la última basura del pajar, y mañana mediremos nuestros derechos ante la ley. Hasta la vista. Y él se veía años atrás, pero muchos años atrás, en presencia de la gentil acusadora, frente a los jueces en el tribunal, y recordaba cómo todos le tendían la mano a él, el infame, el ladrón, y le guardaban todas las consideraciones que se merecía. Y a ella, pálida, huérfana, sin quien por ella, la miraban compasivamente y le decían: no seas loca, Amelia, lo que estás haciendo es injusto. Este hombre ha sido bueno con ustedes, enterró a tu madre, cuidó de tu educación, de la larga enfermedad de ella, además los malos negocios. Y oye, ¿has revisado bien ese abultado cartapacio? Revisado está todo eso. Esas cuentas que aparecen son imaginarias. Se ha apropiado mi casa y ha comprado caballerías de tierra, mientras que yo me veo envuelta en la mayor miseria. Y me dice que, paternalmente, o sea por remordimiento de conciencia, ¿podría proporcionarme algún dinero? Lo que sucede es que las mujeres no tenemos ni siquiera el derecho de nuestra debilidad, ya que han proclamado nuestra imbecilidad. Pasan sobre todos ellos y nosotras quedamos gritando en el estadio de la lucha, sin que nos presten oídos ni siquiera los amigos. El derecho está siempre de parte del fuerte. Con el poderoso se procura quedar bien. ¿Por qué granjearse enemistades que pueden culminar más tarde por una chiquilla que no tiene más significación que su juventud y su inocencia? Y la contemplaba al helado cuando, envuelta en sus velos negros, se iba calle arriba rumbo a su choza humilde, donde pasaría sus días y recordando solamente su época de fasto y de esplendor. Después, en una ocasión que caminaba a caballo por la sierra, al pasar por un rancho humilde la había visto. Aquellas aristocráticas manos teñidas en la sangre de un marrano. Se había convertido en una rústica mujer. Luchaba como buena afrenta a la miseria que de improviso tocaba sus puertas. Había tenido que vender todos sus pocos mueblecitos que le quedaban y largarse al campo, donde dedicaba a las duras y pesadas faenas de los campesinos. Ella podría atenuar el dolor de la deshonra, hacerle frente a las circunstancias y matar su hambre, poniéndose a cubierto de mayores peligros. Allá,
De cuando en cuando hallaba de parte de ella una cubierta ancha y largota, conteniendo una más largota carta, haciéndole reclamos y punteaba, sembrada de maldiciones. Él sonreía. Ahora estaba libre de remordimientos, sobre todo, ya estaba acostumbrado a los insultos de aquella mujer que sin amparo ni esperanza de justicia calmaba sus desahogos, largándole grandes recriminaciones en la hoja periódica del pueblo o en grandes cartas. Había contemplado a lo lejos la rústica caja en que llevábanla a sepultar en el panteoncito ignorado. Ya podría gozar su cuantiosa fortuna, ya podría disponer de ella en pro de los hijos de su corazón, de sus brotes sobre los cuales recaería la maldición de la buena Amelia, que precozmente bajara a los limbos misteriosos de la muerte, víctima de la tuberculosis. Indudablemente el tanto trabajo doblegaría la sinventura, pero él era pobre también y tenía más derecho a gozar de la vida, ya que comprendía mejor su sentido. Y el viejo médico de cabeza blanca y espalda encorvada sonreía cínicamente, al mismo tiempo que se apretaba de manera convulsiva. Su sonrisa era inútil. En medio de su pasajero regocijo, también él sentía un agudo dolor, un dolor físico tan intenso que le hacía castañetear los dientes. El cáncer, el temible cáncer, había invadido su organismo. Estaba destinado a parecer muy pronto. Ya la terrible enfermedad no tendría dónde hacer pasto. Su organismo estaba degenerado y muy gastado para ser campo propicio para la enfermedad traicionera y cruel. El sacerdote venerable, revestido de sus santos ornamentos, daba los auxilios de la santa religión al infeliz médico. «Tus pecados te son perdonados», sonaba augusta la voz del sacerdote venerable, pero él, ni aun a las puertas de la muerte, había sido capaz de confesar su crimen, y ahora que la muerte venía hacia él con sus brazos de sombra, la sombra hacíase más densa, y con terror, viendo la sombra de la niña infortunada y de la madre traicionada, clamaba: «Fray Nazario, que me lleva el demonio, piedad, que ya me espera con sus instrumentos de tortura, perdón, es que ha quedado un rinconcito bien sucio en mi alma». Y el sacerdote volvíase paternalmente: «Di, hijo mío, di todas tus culpas antes que Dios te reciba en sus brazos». Pero él volvía a ver a sus hijas, bañadas en llanto, y arrepentido exclamaba: «Nada es, padrecito, quizás sean añagazas del demonio», y volvía a quedar como sumido en un profundo sopor. Fray Nazario tenía orden de dedicar solemnes cuidados al venerable, al ilustre enfermo, al impenitente, que cerrara sus ojos a la luz, llevando ante ellos la visión espantosa de su pasado, de ese pasado tormentoso que le perseguiría aún después de la muerte. El fementido médico iba enlutada caja rumbo hacia los lugares del eterno reposo. Sobre su fosa crecería tal vez la mandrágora y los cardos. No en otra forma él podría asomarse a la gracia serena de la vida para contribuir a la marcha de los mundos, aunando sus gases al poder gestativo de la tierra. Y enlutados monaguillos, llevando respetuosos y conmovidos la cruz y grandes cirios. Atrás el sacerdote engañado por una falsa piedad muscujando oraciones dolidas. Y flores y automóviles y grandes damas envueltas en oscuros mantos. Y los socios de los centros sociales. Y se trataba de un gran señor. La crónica diaria decía:
ha muerto el conspicuo, el honorable caballero doctor Ladislao Rodríguez, quien ha legado cuantiosa suma al hospital y al hospicio. Toda su vida la dedicó a hacer el bien, pasó derramando beneficios y aureolado por todas las virtudes cristianas y cívicas. Los ministros del Señor le acompañaron hasta su última morada y bendijeron su sepultura. Descanse en paz. Y allá en los dominios de la muerte, la infortunada Amelia, la pobre niña a quien atropellara sus derechos y negara su fortuna, a quien infamara su honor y la dejara sumida en el infierno de la desesperación, y su madre, la sencilla y santa mujer que le confiara su mejor tesoro en sus últimos momentos, parecían soltar una carcajada estridente, burlándose de la piedad y de la falsa honorabilidad mundanas.